Buenas tardes. El día de hoy, junto con mi compañera Helen Camargo, nosotros le hablaremos sobre la teoría pura del derecho, autor Hans Kelsen. Iniciamos por el capítulo 1, el derecho y la naturaleza. Bueno, vamos a empezar diciendo qué hace referencia cuando hablamos de la teoría pura del derecho. Lo que Hans Kelsen pretendía era eliminar todos los objetos que son extraños al derecho. La teoría pura del derecho es una teoría general del derecho que pretende establecer el derecho como una ciencia, y el objetivo del estudio iba a ser el derecho. Al calificarse como una teoría pura, indica que se entiende que quiere constituir una ciencia que tenga por un único objetivo el derecho e ignore todo lo que no corresponda al derecho. Como les decía hace unos segundos, eliminar todos los objetos que son extraños al derecho. Con una falta total de sentido crítico a la ciencia del derecho, se ha ocupado de la psicología, de la biología, de la moral y la teología. Hensel mencionaba que la ciencia de la naturaleza y la ciencia social, ciencias naturales, es el conjunto de disciplinas científicas que se encarga de estudiar la naturaleza y los fenómenos naturales. Su finalidad, ¿cuál era? Era la de explicar y descubrir las leyes que rigen desde el mundo natural y predecirlo con su comportamiento. Ambas, la ciencia natural y las ciencias sociales, se utilizaban en el método científico, y lo que se propone era ampliar el conocimiento sobre la realidad. Hensel mencionaba y hablaba sobre la naturaleza y la sociedad. Para poder comprender lo que era la realidad social y debemos reflexionar sobre lo que es la relación entre la sociedad y la naturaleza, a través del trabajo colectivo, a través del trabajo común, mutuo, social. Y así se apropiaba de la naturaleza y la modificaba, transformándola en una naturaleza humana. El espacio geográfico es el producto a esa apropiación social e histórica. También Hensel hablaba sobre la imputación del pensamiento jurídico. Esta imputación vincula dos conductas humanas, el acto ilícito y la sanción. La ciencia del derecho no pretendía dar una explicación casual de las conductas humanas, las cuales se aplicaban en las normas jurídicas. Hensel mencionaba que en la imputación y en el pensamiento primitivo, pues la imputación presentada por Kant en la MDS no es una teoría que fue elaborada por él mismo, sino que tomó aportes de otros filósofos, como lo fue el filósofo Wallerstein, Durkheim, los cuales fueron para desarrollar su propio sistema. Encontramos que en la interpretación social de la naturaleza, la crisis ambiental y sus crisis, pues era una crisis de problema social, y como tales se debían ser obviamente analizada. La relación entre el hombre y la naturaleza es una relación patológica que constituida parte de una escala de valores de todos los antropólogos, quienes eran los que realizaban las investigaciones para ver estas anomalías. Las ciencias causales y las ciencias normativas nos hablan que son las ciencias causales las que aplican el principio de causalidad. Causa y efecto son tales como la etiología, la psicología. La ciencia normativa estudiaba toda aquella conducta humana relacionada con las normas que estaban prescritas y para desarrollarse. Leyes causales y leyes normativas. Tanto el principio de causalidad como el principio de imputación se presentan bajo forma de juicios hipotéticos, los cuales establecen una relación entre condición y consecuencia. Pero la naturaleza de esta relación no es la misma en ambos casos. En el principio de causalidad, la condición es una causa y consecuencia de su efecto. Además, no interviene ningún acto humano ni sobrehumano. En el principio de imputación, por el contrario, la relación entre la condición y la consecuencia es establecida por actos humanos o sobrehumanos. Por otra parte, cada causa concreta es simultáneamente efecto de otra causa, y cada efecto de la causa de otro efecto. Hay pues por definición cadenas infinitas de causas y efectos, y cada acontecimiento es el punto de intersección
de un número infinito de cadenas causales. Otro proceso totalmente distinto acontece en el caso de la imputación. La condición a la cual se le imputa una consecuencia puede ser moral, religiosa o jurídica, y no necesariamente una consecuencia imputable a una condición. Si las cadenas de causalidad tienen un número infinito de eslabones, la imputación no tiene más que 2. El acto bueno al cual se imputa la gratitud es el pecado al cual se le imputa la penitencia, el robo al cual se le imputa el encarcelamiento, todas estas condiciones, y a las cuales se le imputa una consecuencia moral, religiosa o jurídica. Son el punto final de la imputación. Por el contrario, la causalidad no conoce punto final. La idea causal primera es análoga al punto final de la imputación, es incompatible con la noción de causalidad, al menos como tal la física clásica la concibe. Causalidad e imputación. La diferencia fundamental entre la causalidad y la imputación consiste, pues, en que la imputación tiene un punto final, mientras que la causalidad no lo tiene. En otras palabras, la naturaleza pertenece al dominio de la necesidad, en tanto que la sociedad al de la libertad. Considerado como un elemento de la naturaleza, el hombre no es libre, pues su conducta está determinada por las leyes causales. En cambio, cuando uno de sus actos es juzgado a la luz de una ley moral, religiosa o jurídica, se trate de una buena acción, de un pecado o de un crimen, se imputa a este acto la consecuencia, recompensa, penitencia o pena determinada por la ley examinada. Pero el acto mismo no es imputado a otra cosa o a otra persona. Imputación y libertad. Lo expuesto nos lleva a considerar el problema de la libertad atribuida al hombre en su calidad de miembro de una sociedad, de persona sometida a un orden moral, religioso o jurídico. Por libertad entendemos generalmente el hecho de no estar sometido al principio de causalidad, ya que éste ha sido concebido, se suele decir que el hombre o que su voluntad es libre, puesto que su conducta no está sometida a las leyes causales. Y en consecuencia, por deducción, podemos decir o podemos dar por hecho como responsable de sus actos, que puede ser recompensado haciendo penitencia o siendo sancionado. Para las leyes causales, las conductas humanas forman parte del dominio de la naturaleza, se encuentran enteramente determinadas por causas de las cuales son efectos. Como no pueden escapar a la naturaleza y a sus leyes, el hombre no goza de ninguna libertad. Pero las mismas conductas pueden también ser interpretadas por la luz de las normas sociales. Objeto de la ciencia del derecho. Después de haber establecido que la ciencia del derecho es una ciencia normativa y no una ciencia de la naturaleza, pues vamos a tratar de definir cuál es su objetivo particular. Destaquemos que la ciencia estudia el derecho en dos aspectos, estático y dinámico, ya que el mismo puede ser considerado bien en estado de reposo como un sistema establecido o bien en su movimiento en la serie de actos por los cuales es creado y luego aplicado. Entonces, desde el punto de vista estático, el derecho aparece como un orden social, como un sistema de normas que regulan la conducta recíproca de los hombres, en el sentido particular que acompaña a los actos por los cuales son creadas las normas jurídicas. Para expresar este sentido particular, decimos que las normas jurídicas se aplican a los individuos, que ellas los obligan o los autorizan a hacer ciertos actos. Hablamos también de su validez. Dentro del objeto de la ciencia del derecho encontramos la validez de la norma, el acto y su significación, las normas jurídicas y reglas del derecho. También está el derecho positivo y derecho natural.